Bueno, ¿y quiénes estamos aquí? Los residentes y ustedes, ¿sí? Sí, está la doctora Jennifer también. Ah, Hola, Jennifer. Rafa. ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces disculpen la demora, los inconvenientes técnicos. Es 13 de agosto, no 12, así que vamos a ir pasando esta diapositiva. Bueno, entonces, ahí se oye alguien. Ahí estamos. Vamos a hablar sobre radioterapia en cáncer de mama. Son 40 diapositivas y vamos a tratar de ir tocando cada uno de estos puntos, porque acá tengo lo que es que, bueno, son varios tópicos en radioterapia, ¿verdad? Entonces, para hacérselo sencillo a los residentes, mejor vamos así como que por parte. Vamos a hablar primero de radioterapia post cirugía conservadora, indicaciones de radioterapia post mastectomía, indicaciones de radioterapia en la axila, radioterapia post neoadyuvancia con respuesta patológica completa, que es hoy en día lo controversial y lo que pues más se está hablando de radioterapia en cáncer de mama, radioterapia hipofraccionada, radioterapia con hipofraccionamiento extremo, que también es otro que es como tema actual. Y pues hay otras como radioterapia parcial de la mama y también hay radioterapia en metástasis, en oligometástasis, pero esa se va a tocar el otro mes con el doctor Ferraris. Pero antes de iniciar con esos tópicos, pues recordar cuál es el objetivo de la radioterapia en el cáncer de mama. Y el objetivo de la radioterapia en el cáncer de mama es aumentar el control local, disminuye la mortalidad y aumenta la supervivencia general. Dado que generalmente la radio se ve o se enfoca como un tratamiento local, pero sí influye mucho en lo que es disminución de la mortalidad y aumento de la supervivencia. Obviamente en ciertos grupos más que en otros, dependiendo del riesgo y los ganglios, la estadificación, etc. Entonces, pues ese es el objetivo, pero no hay que perder de vista también cumplir eso, pero preservar la calidad de vida de la paciente, disminuyendo su toxicidad, digamos que se cure, pero que no quede con otro problema. Y eso pues con la radioterapia que sea segura, eficiente, eficaz, planificada siempre en una tomografía. Todos los estudios que se van a mostrar, en los cuales pues me he basado la charla, y hay estudios que son de unos 10 años atrás, todos son con radioterapia planificada en una tomografía. O sea, de pronto no muy sofisticados las planificaciones, pero sí siempre delimitando órganos para poder saber o por cuánta dosis recibe cada órgano y ver la distribución y saber que el corazón está afuera, etc. Pero sí todas están basadas en tomografía. Entonces, en radioterapia poscirugía conservadora en mama es como que bien sencillo, ¿verdad? O sea, tiene cirugía conservadora, automáticamente necesita radioterapia. En general, para los residentes, ¿verdad? Llegó la paciente, ¿qué tiene? Cáncer de mama, cirugía conservadora. Bueno, siempre pensar que muy probablemente esa paciente va a necesitar radioterapia adyuvante. Incluso si es un carcinoma ductal in situ, está demostrado el beneficio de la radioterapia. Pero en el 2014 salió un artículo donde ciertas pacientes con mayores de 70 años, con factores de buen pronóstico, podrían dejarse sin recibir radioterapia siempre y cuando pues fueran a recibir su terapia de bloqueadores hormonales. Porque dentro de esos factores de buen pronóstico, pues es que sean hormonopositivos. Sin embargo, pues estos pacientes no es como que ya tiene más de 60 años, no le hagamos, hay que tener hay que tener en cuenta otros factores como el margen, si había invasión linfovascular, bueno, si había ganglios, etcétera. Tiene que ser de muy buen pronóstico y estos casos sí sería bueno discutirlo con otros, ¿verdad? Y en lo biliar in situ sí no está indicado. Entonces, en general, la mayoría de los pacientes la necesitan porque sí disminuye
la recurrencia local. Y ahorita les voy a mostrar un metaanálisis donde nos dice clarito. En las guías, a mí casi no me gusta mostrar las guías en las charlas, pero sí lo explican bastante bien. Y aquí no vamos a ver nada de eso de ganglio, es independientemente si es una cirugía conservadora, categoría 1, sin importar si tiene ganglio o no, se necesita hacer la radioterapia. No importan los ganglios, de cirugía conservadora, necesita radioterapia. Este es un metaanálisis que publicaron en el 2011 la revista Lancet y precisamente iba enfocado en este tipo de pacientes que le hacían cirugía conservadora en cáncer de mama. Y aquí nos están mostrando lo que es los porcentajes de recurrencia 10 años y el porcentaje de muerte específica por cáncer de mama a 15 años. Incluyó 17 estudios randomizados y pues aquí tenemos que hay un beneficio a 10 años en disminuir la recurrencia local de un 15.7%. Es decir, si solo le hacían cirugía conservadora, había una recurrencia del 35% y si no, pues del 19%. Y de causa de muerte, hay un beneficio pequeño, pero lo hay. Luego, acá hacia la derecha de sus pantallas, ya los subdividen en si tiene ganglios positivos o si tiene ganglios negativos. Y en ambos, como vemos, o sea, si acá vemos, este es a 10 años la recurrencia local con ganglios negativos, es evidente el beneficio de la radioterapia y si tiene ganglios positivos, igualmente. Lo único es que acá en lo que es causa de muerte por cáncer de mama específico, si la paciente es ganglios positivos, pues se beneficia mucho más en ese sentido de la radioterapia. Pero como vemos aquí, acá y acá, no hay duda que hay un beneficio y por eso pues está en las guías. Entonces, cirugía conservadora, radioterapia, excepto en pacientes seleccionados. Ahora, ¿qué pasa con la mastectomía? A ustedes les llegó la paciente, pero no se le hizo cirugía conservadora por X o Y motivo, sino que llegó mastectomizada, ¿verdad? En general, si es un tumor grande mayor de 5 centímetros, no importa cómo están los ganglios, esa paciente debe ir a radioterapia. O si es un tumor menor de 5 centímetros, un T1, un T2, y le encuentran 4 ganglios positivos, ni pensarlo, inmediatamente y automáticamente candidata a la radioterapia porque está el beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Dirán ustedes si hay un T2, si hay N0 o si hay una paciente que igualmente es un T2, pero tienes un vaciamiento completo, pero tiene un ganglio o 2 ganglios o 3 ganglios positivos, porque ese es donde está un poquito la controversia. Pues yo creo que estos son los casos que se deben individualizar y tener en cuenta otros factores como son los márgenes, el grado, los receptores, si la paciente es joven o no es joven, en fin. ¿Por qué? Porque bueno, si esa paciente nos tiene márgenes menores a 1 milímetro, pues yo ahí no tengo que ver tamaño ni nada. O sea, el paciente necesita radioterapia. Si la paciente es un T2, hay que tener en cuenta qué tipo de T2, ¿verdad? Porque si tenemos una paciente con un tamaño tumoral de 2.2 centímetros, es un T2, pero si tenemos una de 4.9 centímetros o 5, o sea, igual es un T2. Entonces, ¿cuál es el tamaño real del tumor? ¿En qué localización está? ¿Qué grado es? O sea, tener en cuenta todos estos factores antes de decidir mandar a ese paciente a radioterapia o no. Más que todo ver eh, esa probabilidad de recurrencia que tiene esa paciente, entonces ahí vamos sacando el beneficio de la radioterapia. Si hay de 1 a 3 ganglios positivos, o sea, eso sí, hace años controversia y muchos estudios que avalan el tener
el hacer la radioterapia y el no hacer la radioterapia. Actualmente, la mayoría de las sociedades, de las guías, la recomiendan. Y obviamente, pues tener en cuenta si hay un solo ganglio y ese ganglio tiene una extensión o una ruptura capsular y una extensión extracapsular, pues es diferente que si no la tiene, que si es una micrometástasis o una metástasis pequeña, en fin. ¿Qué dicen las guías? Pues prácticamente pues, lo mismo que les estoy diciendo, si es mayor de, de 4 ganglios positivos o 4 ganglios positivos, esa paciente no hay duda. Si hay los márgenes, pero aquí tampoco quiero que nos enfoquemos en ganglios, sino básicamente en lo que es la radioterapia en la pared costal. Si está indicado o no la radioterapia en la pared costal. Y donde no está indicada después de una mastectomía es aquellos tumores que son menores de 5 centímetros o iguales, o sea, un T2, y que los márgenes sean iguales o mayor a 1 milímetro y que los ganglios estén negativos. Porque si ya los ganglios están positivos, esa paciente, no importa que sea un T1, no importa que mida 0,5 la lesión, pero si hay ganglios, está mastectomizada, esa paciente necesita radioterapia. Después lo vamos a repasar, no se enrede. Esto también es un metaanálisis que evalúa la indicación de radioterapia post-mastectomía en diferentes grupos de pacientes, pero todas mastectomizadas. Y volviendo al tema de 1 a 3 ganglios positivos, en este metaanálisis se demostró que hay una reducción significativa a 20 años en mortalidad con el uso de la radioterapia post-mastectomía en pacientes que tienen cáncer de mama y de 1 a 3 ganglios positivos, a pesar de recibir estos pacientes algún tipo de terapia sistémica. Entonces, acá tenemos este de la revista Lancet en el 2014, ahí los tengo en un archivo que se los voy a mandar todos. Si es una paciente mastectomizada y los ganglios están negativos, pues la verdad es que el beneficio no es mucho. Lo único es que mida más de 5 centímetros. Ahora bien, si tenemos una paciente mastectomizada que tiene 4 ganglios positivos o más, aquí se ve, o sea, es muy evidente el beneficio de la radioterapia. En cuanto a control locorregional y en cuanto a disminuir el porcentaje de mortalidad, o sea, tiene esos dos beneficios. Si tiene más de 4 o más ganglios positivos. Si tiene de 1 a 3 ganglios positivos, que es la discusión que se da a veces, pues en este metaanálisis demostró que sí hay un beneficio aquí indiscutible en cuanto al control local y disminuir el porcentaje de mortalidad por cáncer de mama específico. Y en este, pues, es en el que la mayoría nos basamos para decir, bueno, una paciente, por ejemplo, T2, le hicieron su mastectomía con su vaciamiento completo y tiene 2 ganglios positivos, pues hagámosle su radio. ¿Por qué? Porque este metaanálisis nos demostró este beneficio. Aquí tenemos lo mismo. Este es un grupo de pacientes de todo ese metaanálisis que se eligió, que tenía también de 1 a 3 ganglios positivos, pero que adicional a la disección axilar se le dio terapia sistémica. Y seguimos viendo el beneficio de la radioterapia, como dije en el inicio de mostrar este trabajo, aunque haya recibido una terapia sistémica. Igualmente en la mortalidad. Entonces, son muchos los estudios que avalan la radioterapia post-mastectomía con 1 a 3 ganglios positivos. Es nivel 1, está indicado en las guías, fuertemente recomendado. En ASCO también, ASCO Astro también lo recomienda, porque disminuye el porcentaje de recurrencia locorregional, disminuye la mortalidad y aumenta la supervivencia general. Pero también hay estudios importantes
con esto que le llaman la quimioterapia moderna, con otros tipos de quimioterapia, en los cuales está también claro que aunque no hagan radioterapia, el porcentaje de recurrencia locorregional es similar al del metaanálisis que recién le mostré. Entonces, todos estos estudios lo que están haciendo es, bueno, miren, aquí le estamos haciendo quimioterapia y no es inferior. Entonces, yo diría que, en definitiva, deberíamos seleccionar cada paciente. Y si hay duda y se va a irradiar con una buena técnica y le vamos a causar poco toxicidad y son solo 3 semanas, pues mandarlo a radioterapia. Este estudio es cabal, este es del 2017 y es de nuestra revista, en el cual están evaluando cuál es el beneficio de la radioterapia en estos pacientes que se les hace mastectomía y tienen de 1 a 3 ganglios positivos y que se les hizo una terapia sistémica. Bueno, acá está el número de pacientes, esas son las características y recibieron doxorubicina, ciclofosfamida con docetaxel secuencial. Y la mediana de seguimiento es de 10 años. ¿Qué nos dice esto? Que, bueno, la radio sí mejoró la recurrencia local de un 98 a un 91%, pero no tuvo ningún beneficio en la supervivencia general. Las curvas son, la verdad, que bien similares y ellos concluyen que para pacientes con un N1 tratados con terapia sistémica moderna, la radioterapia postmastectomía mejora la recurrencia, pero no tiene ningún efecto en la supervivencia. Las tasas de supervivencia fueron excelentes, independientemente si se les dio radioterapia o no se les dio radioterapia. Y las fallas locales en estos pacientes son bajas. Eso mostró este estudio. Entonces, por eso es que está la controversia, porque, o sea, pasar de toda la vida a estar haciendo radioterapia con que el paciente nos venía con un ganglio positivo a pasar a no hacerla, pues cuesta mucho ese salto, ese paso, ¿verdad? Por eso, pues mi recomendación es que sí deberían hacerse como una decisión individualizada para cada paciente. Entonces tenemos hasta aquí lo que es cirugía conservadora, sinónimo de radioterapia, excepto en pacientes seleccionadas de muy bajo riesgo. Mastectomía, sinónimo de radioterapia, si mides más de 5 centímetros o si hay 4 ganglios positivos o más. Discusión si tiene su mastectomía menor de 5 centímetros, vaciamiento, axila tratada quirúrgicamente, pero con 1 a 3 ganglios positivos. Ahora bien, dejémoslo allí y pasemos a lo que es manejo de la axila en cáncer de mama. ¿Cuál es el beneficio de la radioterapia? ¿Cuál sería el método ideal de tratar a estos pacientes o de tratarle la axila a estos pacientes con cáncer de mama? Y aquí vamos a hablar de pacientes con axila clínicamente negativa, o sea, pacientes que a la palpación usted no le sintió nada y en el ultrasonido, si le hicieron, no, en la mamografía no se ven ganglios. Lo ideal para estos pacientes, pues, y lo ideal en cáncer de mama es siempre tratar de llevar a los pacientes a una cirugía conservadora. Pues ya sabemos cuál es el beneficio, hay menos porcentaje de linfedema, el impacto psicológico de los pacientes al verse como que le falta un órgano, etcétera, etcétera. Entonces siempre lo ideal conservadora, sabemos pues que en nuestro medio a veces uno no va por lo ideal, sino por el beneficio del paciente. Y si, no sé, está en un departamento y tiene un cáncer de mama pequeño y sabemos que esa paciente no puede acceder a la radioterapia o porque hay mucha demora o no tiene recursos, pues hágale la mastectomía, estoy totalmente de acuerdo. Pero si la paciente puede, tiene X, por ejemplo, puede hacer su radioterapia,
Pues yo soy de la idea, y creo que ustedes también, de hacerle su cirugía conservadora. Entonces sigamos con lo de la axila. Pues, ¿qué es lo ideal? Hacer su ganglio centinela. Cirugía conservadora, se marca ganglio centinela y extraer el ganglio centinela. Hablando de lo ideal. ¿Qué se hace, hombre? Si ese ganglio centinela está negativo, hasta ahí llegó la cirugía. Se hace solo la lupectomía, la axila se deja sin tratar porque ese ganglio está negativo, y si ese ganglio está negativo, pues los demás también. Pero ¿qué hacemos si ese ganglio centinela salió positivo? O no sé ustedes qué en su práctica qué ven. Pues salió positivo, sigamos con la cirugía, ¿verdad? Se llevan al patólogo a la sala de operaciones para que le vea el ganglio centinela, y si el patólogo dice ese ganglio centinela está positivo, a darle a la axila y a hacer vaciamiento axilar. Y pues está demostrado que no es así, que si ese ganglio centinela, ¿verdad?, salió positivo y clínicamente estos ganglios no se palpan, no se identifican, y es un tumor T1, T2, esos pacientes deberían ir a radioterapia porque el beneficio es el mismo en todo sentido. Y esto desde el 2011 está publicado, y en el 2017 publicaron a 10 años. Y lo increíble de esto es que no fue publicado o no fue hecho por radiooncólogos o por radioterapeutas, sino que fue hecho por el Colegio de Cirujanos Americano, o sea, por los cirujanos. Fue hecho este estudio porque querían determinar cuál era el impacto en la sobrevida de los pacientes si se les hacía disección ganglionar cuando encontraban un ganglio centinela positivo. Entonces randomizaron estos 891 pacientes. Los criterios de inclusión eran pacientes, como les dije, T1, T2, ganglios clínicamente negativos, uno o dos ganglios centinelas positivos, y los aleatorizaron a unos pacientes. Los llevaron a disección y a otra paciente los llevaron solamente a radioterapia. A 5 años, la supervivencia para el brazo que hizo solamente disección o que hizo disección axilar fue del 91.8%, y los otros pacientes que solo se quedaron con el ganglio centinela positivo y se les añadió radioterapia fue del 92.5%. Entonces, supervivencia general, supervivencia libre de enfermedad, y lo que era lo que recurrencia y eso, igual. Entonces, concluyeron que el añadir disección ganglionar no mejoró la sobrevida en estos pacientes. Y esto es lo que le decía, que ya es seguimiento a 10 años, publicado en el 2017, donde exactamente lo mismo. Incluso ya comienza como que eh, a mejorar un poco en el donde no se hace ese vaciamiento axilar. Esto siempre bueno, siempre no, ya me cansé con los cirujanos, en algunas sesiones lo discutimos. Sé que no es lo estándar hacer ganglio centinela, que de pronto no tienen la sonda y el marcaje con tecnecio, que sería lo ideal, pero se sigue haciendo que pues le dicen a la paciente, mire, ideal hacerle ganglio centinela, y van con el médico nuclear y con la sonda, identifican el ganglio, tumor chiquito, axila clínicamente negativa, y si el patólogo le dice que está positivo, van y le hacen su vaciamiento al paciente. Pues los europeos no se quedaron atrás al ver los resultados del Z0011, y en el 2014 pues publicaron su artículo. El objetivo, lo mismo, evaluar si la radioterapia proporcionaba un control regional comparable con la disección y con menos efectos secundarios. Los mismos criterios de inclusión, como que el mismo diseño del estudio. Encontraba un ganglio centinela positivo, bueno, a uno lo hacían vaciamiento y al otro solo lo irradiaban.
La mayoría de los pacientes fue con cirugía conservadora, la quimioterapia era solo adyuvante, ninguno entraba aquí con quimio neo. Y el manejo quirúrgico de la axila lo hacía en niveles 1 y 2 y siempre, siempre sacaban más de 10 ganglios para considerarla un vaciamiento completo. La radioterapia pues se hacía sobre todo a la mama y sobre los niveles axilares 1, 2, 3. Con o sin involucro de la cadena mamaria interna, dependiendo la localización del tumor. Aquí tenemos los resultados y fueron bien similares al Z0011 y pues la conclusión es que disección axilar y radioterapia tienen excelente control a nivel de la axila y es comparable. Entonces no hace falta llevar al paciente a esas disecciones ganglionares que, como vemos en esta diapositiva, lo que nos trae es morbilidad para la paciente, ¿verdad? Porque aquí tenemos, por ejemplo, linfedema a 5 años en los pacientes que se les hizo disección axilar, 23%. A los pacientes que se quedaron solo con ese ganglio centinela positivo y se le hizo radio, el 11%. O sea, el beneficio en cuanto a disminución del linfedema es grotesco, pues. Aumento de la circunferencia del brazo a 5 años. Si se les hizo su vaciamiento, 13. Si solo se les hizo radio y se quedaron con su ganglio centinela, 6. Y si la sobrevida o supervivencia es igual, entonces, no sé, ¿para qué hacemos ese gasto al paciente? Y eso se los dejo para que lo tengan en cuenta. Y lo que es tratamiento de radioterapia en la axila, pues cuando vamos a irradiar axila, generalmente irradiamos, si ya esa axila fue tratada quirúrgicamente, no hay necesidad de irradiar el nivel 1, porque ese nivel ya está tratado. Hay que irradiar ya los niveles infra y supraclaviculares y mamaria interna si está indicado. Porque también se ve mucho cuando se irradiaban así por campos, no por volumen, que bueno, de aquí para allá, dele radio. Pero si esa axila ya está tratada, pues no hay necesidad de hacerlo. Y bueno, o sea, ya hay muchas guías de delimitación. Como les dije, todo esto se basa en tomografía y ahí los mismos programas de planificación o de contorneo, pues te van diciendo por dónde tenés que contornear. Hay guías y guías y guías con estas radioterapias que son nuevas, ¿verdad? O sea, porque hay mucha gente que no estaba acostumbrada a delimitar, sino solo a hacer los campos. Entonces sí hacen mucho énfasis en todos los congresos, los precongresos, los cursos precongresos son de limitación. Y ahorita que estamos con esto de los cursos y los simposios online, hay de contorneo un montón. Hay una página que yo la tengo acá, pues te metes ahí a la página y pones las características del tumor de mama y de una vez te dice, o sea, es como te vas guiando, pues calcando qué es lo que tienes que delimitar. Entonces no hay excusa para que no se delimite bien una axila. Y si una axila se delimita bien, pues hay poca morbilidad. Lo único, pues, que siempre el paciente presenta, y porque el esófago va pegadito aquí al principio del cuello, donde tenemos que llegar con el campo, es que el paciente, algunos refieren molestias al tragar. Pero eso con té de manzanilla, algún desinflamatorio, pasa. Y si no, a las 2 semanas de terminar la radioterapia, ya no hay ninguna molestia. Entonces, vamos a evitar recurrencias y lo que vamos a tener es esa leve molestia. Si hacemos bien delimitaditos esos volúmenes, nada, o sea, hay que hacer la radioterapia si está indicada. Entonces lo dejo con la inquietud esa del ganglio centinela. Esto de la radioterapia hipofraccionada, que pues hoy en día está muy de moda, no es nada nuevo, es viejísimo. Y sobre todo en cáncer de mama, que es donde comenzó los hipofraccionamientos. Entonces, ¿qué es la radioterapia hipofraccionada? ¿Qué es un hipofraccionamiento? Mire, normalmente, históricamente, desde que inició la radioterapia,
de los, no sé, años 60 para acá, hay lo que le llamamos un fraccionamiento convencional, que es 1.8 o 2 grays. Entonces, si a esa mama queremos darle 50 grays, hay que hacerle 25 días o 28 días de 1.8, dependiendo cada escuela. Pero a fines prácticos es lo mismo, es fraccionamiento estándar. ¿Por qué? Pues porque así, esto de la radioterapia al principio fue prueba y error, ¿verdad? Iban como que dándole el poquito de dosis y iban viendo la respuesta de los tejidos sanos. Y al final quedó esa dosis de 1.8 o 2 Gray como lo estándar para todo tipo de cáncer. Ya con el tiempo, pues ya con estudios ya radiobiológicos y estudiando lo que le llaman alfa-beta del tumor y alfa-beta del tejido y ver cómo responde la radio, etcétera. Y con el advenimiento de esto de las tecnologías y que estábamos seguros que por ahí el corazón no estaba recibiendo toda la dosis y que no iba a haber neumonitis porque el pulmón se podía proteger y que, etcétera, comenzaron a dar dosis siempre equivalentes. Es decir, esos mismos 50 grays que se daban en 25 días, si era una mastectomía, por ejemplo, pues darle menos. Ahora, si es cirugía conservadora, no solo eran 5 semanas, 25 días de 2 grays, sino que al lecho quirúrgico se le adicionaban entre 8 y 10 días más. O sea que esos pacientes como mínimo duraban 33 días bajo máquina, las pacientes con cirugía conservadora. Entonces, pues, comenzaron a hacer estudios siempre con esto que le digo de la dosis biológica equivalente a un fraccionamiento convencional, pero con menos días. Y eso es lo que le llamamos hipofraccionamiento. Misma dosis biológica efectiva, pero con menos días de tratamiento. Y obviamente la dosis diaria tendría que ser mayor. Luego está lo que es hipofraccionamiento extremo, que eso sí es reciente. Y este estudio, que es el que nosotros nos basamos, siempre los ingleses van adelante en radioterapia en todo lo que es hipofraccionado. Los ingleses y Australia, escoceses y lo que es todo estudios americanos son más de la tendencia de fraccionamientos convencionales. Pero todo, al final, por el tema económico. ¿Va? O sea, Inglaterra tiene un sistema de que el gobierno paga todo, entonces lo que conviene es tener salas de radioterapia disponibles. Por eso se enfocaron mucho en hipofraccionamiento, en mama, próstata, recto, etc. En Estados Unidos cobran por sesión, no por tratamiento. Entonces va a cobrar más el centro o el radiooncólogo, dependiendo cómo sea su negociación, si a esa mama le da 33 días que si le da 15, ¿verdad? Entonces, siempre estuvieron un poco reacios a eso, pero hoy en día esto es un estándar y debe hacerse. Y está en las guías, que esto es lo estándar. Entonces, este estudio fue publicado desde el 2008, en donde compararon si 5 semanas de tratamiento eran similares o no inferiores a 15 días de tratamiento, es decir, 3 semanas, con esta dosis de 2,67 grays día versus 2 grays día, que equivalentemente en dosis biológicas son iguales. A 5 años, pues fue todo similar. Y lo que querían ver, que era toxicidad, o sea, todo lo que era la estética de la mama, era similar, incluso mejor para el hipofraccionamiento. Bueno, entonces están 3 estudios que son como que los pioneros del hipofraccionamiento en mama. Está el STAR A, el STAR B y el estudio canadiense. Diferencias, pues solo entre el STAR B, que son 15 días, y el canadiense, pues la diferencia solo es un día. Al canadiense se le da un día más. Y entre el STAR A, este es solo de 13 días, pero la estética o la piel, etcétera, no fue tan buena. ¿Por qué optamos ahí en Hope por el STAR B? Porque, o sea, son 15 días. Si un paciente inicia el lunes, es más práctico porque va terminando un viernes. Porque los resultados, por ejemplo, acá
son un poquito mejores. Y ahora que veamos lo de toxicidad en piel, pues también. Entonces, en realidad, porque cuando estuve haciendo lo del máster, ese era el que hacían allá. O sea, ya yo fui allá en el 2011, 2010, 2011. Eso era, a todos los pacientes le hacían hipofraccionamiento, a todos. Entonces, cuando llegué acá a Guatemala, comencé a hipofraccionar porque la verdad no tenía sentido tener el paciente 33 días allí. Miren, un paciente hospitalizado, imagínense, le tiene cama a ustedes 3 semanas ahí por gusto. Entonces comenzamos y desde el 2012, finales del 2012, comenzamos con el hipofraccionamiento hasta hoy en día y los resultados la verdad que han sido muy buenos. Entonces, acá también tenemos lo mismo, son los 3 estudios principales. Y acá lo que van viendo es la toxicidad en los tejidos. Ahí pueden ir viendo cuál es más o menos, pero son todos similares. Entre el STAR B y el canadiense es muy similar. Entonces pasamos a lo que es hipofraccionamiento extremo. Bueno, 10 años, mejora la toxicidad, igual control local, igual supervivencia, más tecnología, más imágenes, más verificaciones diarias, comenzaron a probar y sí podíamos aún hipofraccionar más a esos pacientes, es decir, tenerlos menos días en el centro de radioterapia. Ahorita en abril del 2018 publicaron este estudio que es ya de seguimiento a 5 años, que era como que lo que estábamos esperando, como fase 3, ¿verdad? Pero a 5 años, o sea, ya un poquito maduro en cuanto a toxicidad, como para uno lanzarse a hacer ese hipofraccionamiento extremo. Y llegó muy bien para lo del COVID, porque esa, como hablábamos la vez pasada, es una de las recomendaciones. Entre más rápido salga el paciente y menos tiempo esté expuesto el paciente y exponiéndonos a los que trabajamos, pues mejor. De hecho, que así que omitir la radioterapia o hacer una radioterapia rápida son las recomendaciones. O retrasarla en época de COVID. Entonces salió justo publicado en abril y yo como anillo al dedo, la verdad. Entonces ya teniendo esta certeza, ¿verdad? Porque aquí es multicéntrico, fase 3, siempre en el Reino Unido, 97 hospitales, un montón de pacientes asignados al azar a lo convencional de hoy en día, que son 15 fracciones. O sea, ya el 25 fracciones, olvides. Lo convencional hoy en día, 15 fracciones. Yo creo que ustedes estaban, yo no estaba, pero me contaron que en lo que hacen los miércoles una vez al mes con el doctor Noé, las sesiones de mama, de hecho le preguntaron a la doctora, la de México, la del INCAN, que sí que hacían allá en el INCAN de radioterapia a todos 15 días. O sea, es que eso es un estándar hoy en día. Imagínense que ahora estamos pasando a 5, bueno, para pacientes seleccionados. Entonces, lo estándar lo compararon con solo 5 fracciones. Y en unos daban 26 Grays y en otros daban 27 Grays. O sea, era nada la diferencia. Entonces, el objetivo era evaluar la recaída y objetivo secundario, ver lo de la toxicidad. Los resultados, la recurrencia local a 5 años en el fraccionamiento estándar, que es 15 fracciones hoy en día, incluso es peor que los hipofraccionados. Y por ahí ya ya se veía venir eso, ¿verdad? Pero el miedo era la toxicidad. Y vamos a ver que resultó que hay un mayor efecto tisular en el grupo de la radioterapia estándar de 3 semanas y comparado con el de 26 Grays. Y en el de 27 Grays, comparado también con este de 26 Grays, y es como ellos recomiendan para pacientes seleccionados el hacer 5 fracciones. Entonces concluyeron que 26 Grays en 5 fracciones en una semana, porque nada que le doy 2 esta semana y 2 la otra, no, de lunes a viernes,
es igual al esquema estándar de 15 fracciones en 3 semanas, tanto para control local como para efectos sobre tejidos normales. Y ese seguimiento se hizo estricto con fotos, los pacientes enviaban fotos y tienen la base de fotos del seguimiento de la estética de la paciente, de lo que era retracción, de lo que era la hipopigmentación, de lo que eran escamas y todo eso. Siempre luego de cirugía conservadora en estadios tempranos. Al principio vimos que incluso habían N positivos, pero en este resultado publicado en abril se enfocaron a pacientes de tumor pequeño, es decir, en fase inicial, en etapa inicial, en estadios tempranos y de buen pronóstico. Entonces, pues ya iniciamos, por cierto, un pacientito de Lix, de Pamplona. Esta era una paciente, o es una paciente de 75 años, que tenía todo de buen pronóstico. El tumor medía 2.1 centímetros, ganglios negativos, era un luminal B con un KI67 relativamente bajo, pero tenía un margen menor a 1 milímetro. Entonces, es que no todos los pacientes de 75 años son iguales. O sea, lo que hay que ver es cuál es, cuánto va a vivir más ese paciente, o sea, cuál sería la vida útil de ese paciente. Es una señora que está bien, que, o sea, como les dije al principio, la radioterapia en cirugía conservadora se puede omitir en ciertos pacientes, pero esta es una paciente de 75 años con un margen cercano, pues existe esta posibilidad que lo que le vamos a quitar son 5 días de su vida, pues de su tiempo, 5 minutos que dura la radio, y le vamos a dar el beneficio de evitar esa recurrencia, pues yo creo que es la paciente ideal para que entre en esto del fast forward, que es 5 días nada más. Entonces, yo pues le estoy, que es la indicación de esta publicación, en estudio en pacientes mayores de 70 años, con ganglios negativos, tumores pequeños, eh, sin invasión linfovascular y que sea un luminal A, luminal B. No hay duda que pues hay que hacerle la radioterapia 5 días. Se pudo proteger muy bien el corazón, como lo vemos acá. O sea, aquí vemos la curva de mayor dosis, va bien pegadita, siempre teniendo en cuenta la respiración del paciente. Acá en corte coronal. Y esto es el seguimiento de la paciente 15 días después de haber terminado la radioterapia. Luego ella, por suerte, vive acá, vive en la zona 5 y le dije que fuera cada mes a visitarnos para hacerle seguimiento a la piel e ir teniendo nuestra propia experiencia y nuestra propia base de datos. Lastimosamente son pocos los pacientes que llegan con cirugía conservadora, es decir, que cumplan criterios para 5 días. Pero bueno, de que las hay y el ejemplo es este. Entonces ya eso lo iniciamos. Antes eran los campos. Ya no se puede hablar de campos. Hay que hablar de volúmenes. Entonces esto que ven aquí de lo rojo es lo que una mama normal que uno delimita de alambre a alambre, porque se le pone un alambre así como que alrededor de la mama y lo estamos siempre viendo en la tomografía. Siempre es ideal que los cirujanos nos dejen clips para guiarnos y hacer el refuerzo allí. En estos 15 días que nosotros le hacemos al paciente, los 40.5 Grays se lo damos a toda la mama, pero donde está el lecho quirúrgico, aquí le damos 3 en vez de 2,67, 3.20. Es decir, hacemos un refuerzo, pero en el mismo tiempo, integrado. Ya no es que hice 15 más, no. En los mismos 15, esto está recibiendo una dosis y esto está recibiendo otra dosis, porque aunque en los estudios esos de hipofraccionamiento hay pacientes que le dejaron sin refuerzo aquí y bueno, y salió positivo el estudio, ahí sí no me quedo tranquilo sin hacerle un refuerzo en el lecho quirúrgico porque ahí es donde tienden
a salir esta recidiva, ¿verdad? Entonces ya no se habla más de estos campos, ahora es puro volumen. Y eso de la radioterapia volumétrica, mire, este es el bus integrado. Esta es una dosis y acá está otra dosis. Entonces, nos permite hacer el bus integrado, nos permite hacer radioterapia bilateral. O sea, esta paciente antes iba un día y se le hacía una mama o en una sesión o en una fase de tratamiento se le hacía una mama, terminaba, iba por la orden, venía la otra mama y entonces, y eran 33 días o mínimo 25, o sea, solo en asistencia a radioterapia eran 50, o sea, hoy en día hacemos todo esto en un solo arco, o sea, pasamos para allá, pasamos para acá, fuera, 15 días y se acabó. Entonces, esos son los beneficios que nos da esto de la radioterapia volumétrica. Esta es una pacientita ahí para que tengan idea cómo es que se hace. Todos los días se hace esa toma diaria de imágenes. Estos son los brazos. Aquí sale el rayo, pero no salen rayos X, pero de radiografía, es decir, de kilovoltajes, ya, porque para que sea nítida. Una cosa es tomar tomografías o placas o placas con esta calidad que tomar la placa con la energía con la que se trata, porque sale muy quemada y sale muy borrosa. Ahora, si algún día este falla, tenemos para hacerlo con este. Acá está donde lo recibe. Ahí lo que se está haciendo es toma de imágenes. Ahí se toma una imagen AP, después viene, se le toma una imagen lateral. En ningún momento entran los técnicos. O sea, los técnicos todo lo que están haciendo aquí es ubicando a la paciente. Obviamente pasan los láser por donde se dejaron los puntos, pero al final siempre mueven la camilla, porque nunca quedan los pacientes iguales. O sea, siempre algo hay que corregirle. No sé si se dan cuenta, ahí la camilla se va a mover, porque como ya lo tienen ya con los láser y todos los puntos, o sea, lo que tienen que mover la camilla es mínima. Pero si se mueve la camilla, vuelven a tomar ahí las imágenes y arranca el tratamiento. Esta es una paciente, una doctora que quería el video y me dijo que lo podía presentar. Entonces, por ahí anda ahí para su testimonio, dice. Y ahí pues arrancó el tratamiento. Y por eso es que ahí es donde este rayo que va saliendo por acá, esta radiación, aquí adentro hay unos colimadores que se van moviendo, van conformando, van modulando el láser. Entonces se atraviesa corazón, cierran, bloquean. Y en el ladito donde se ve lo que queremos tratar, abren el chorro y así, pero está constantemente moviéndose. O sea, son como unas membranas que están constantemente moviéndose porque están conformando y modulando, o sea, metiéndose entre uno y el otro. Y por cada grado que va dando de vuelta pues, el equipo, él está mirando diferente al objetivo a tratar, o sea, le está cambiando constantemente, entonces es dinámico. Y eso pues lo que hace es que el tratamiento sea bien corto. O sea, esta paciente con toma de imágenes y tratamiento duró 4 minutos. Lo que era radioterapia sola no llegó ni a 3 minutos. Y ahí estamos haciendo lo que le decía el bus integrado, es decir, aumentando la dosis sobre el lecho quirúrgico. Entonces, pues, lo que ya les he dicho otras veces y lo que ya sabemos, pero solo para que tengan una idea cómo es que se hace, ¿verdad? Entonces, ya ahí pasamos a la otra diapositiva. Para no hacernos las largas, mire, 1 hora completita, menos pues, porque son las 7:01 y empezamos pasada a las 6 por lo del inconveniente técnico. Este es el tema ahorita de discusión. Si tengo una paciente que fue candidata para neoadyuvancia y bueno, y tuvo una respuesta completa, ¿se le hace radioterapia o no se le hace radioterapia a esa axila, por ejemplo? ¿Se le hace radioterapia o no se le hace radioterapia a esa parrilla? Porque lo que hacíamos antes era tomar en cuenta el estadiaje inicial.
Entonces, inicialmente tenía ganglios positivos, pues, aunque haya respondido, va para radioterapia. Inicialmente medía 5 centímetros y era un tumor grande y por eso se le hizo la neoadyuvancia y se le hizo mastectomía, no cirugía conservadora, va para radioterapia. Pues hoy en día eso es motivo de controversia, porque ya hay bastantes estudios en los cuales pues unos avalan el hacerla, otros no, y yo creo que al final lo que hay que hacer es individualizar cada paciente. Pero está interesante la charla, entonces los invito para el 11 de septiembre, que van a hacer un congreso que va a ser ahí en vivo y todo el cuento. Yo ahí les voy a mandar el enlace, pero ahí está en Interoncology, de una sale. Y esa charla la voy a dar yo, aquí, su servidor. Entonces, pues, si quieren la dejamos por ahí y completamos después con eso y el otro mes completamos con lo que es oligometástasis y se puede hablar algo de metástasis con el